Gobeas, fucsias de 3 especies, la naranja que es artegui, rosada y una que es un arbusto. Asteráceas tengo una rastrera y un videns, begonia, valeriana, muticia clematis, pasiflora, hay una molísima y pasiflora común, salvia rufla y salvia negra, gomarea patini y de otras 2 especies, y zarzas. Nace mucho tiempo atrás, digamos, la primera intuición y la primera motivación tiene que ver con mi trabajo de jardinera, en donde el 80% del tiempo estaba quitando las malas hierbas. Hay otro momento importante que es cuando me encuentro una cita de Henry Miller en Mil Mesetas y dice, la mala hierba es la némesis de todos los esfuerzos humanos, ¿no? Y era mucho trabajo quitar todas las malas hierbas que nacían en medio de la retícula perfecta de una huerta francesa que era donde trabajaba. En escala grande eso es lo que pasa en el planeta, ¿no? Los bosques nativos, las selvas, los ecosistemas vienen a ser las malas hierbas que están en el intersticio de los cultivos. El planeta entero deviene un gran cultivo, una gran retícula. Cuando digo mala hierba es irónico. Uno empieza a entender las políticas de arborización y de los jardines y todo tiene que ver con es un problema estético a la larga de formalizar y dominar la naturaleza y hacer lo posible. Eso ha sucedido en Colombia desde pues siempre, esa es la historia de Colombia, hacer lo posible para borrar lo nativo y imponer las formas que vienen de fuera. Eso lo leemos muy fácilmente en la arquitectura, en la cultura, en las políticas de blanqueamiento que hubo en la colonia, pero también sucede con las plantas. En Bogotá no hay casos o hay muy pocos casos en donde podamos encontrar un jardín que permita las formas del bosque andino, o sea, unas formas densas, enmarañadas. La mayoría de los jardines, si no todos, son formalizantes, formalizados, y son la reunión de especies, en algunos casos nativas, en otras foráneas. Pero lo que me parece importante resaltar es que no existe las relaciones reales de un bosque andino y su forma, que es la forma densa de la maraña. En el 2010, tal vez esa sea como la fecha oficial del proyecto, me invitan a la Cámara de Comercio a hacer una exposición y a mí lo que más me gustó fue el espacio de afuera de la Cámara de Comercio, el edificio La 26. En ese momento vi la escultura, ¿no? Uno de artista de repente ve lo que quiere hacer. Y bueno, ahí entré en el problema grande de la escultura, que la escultura es lenta, es la más lenta de las artes plásticas. Pensé siempre las esculturas antes son dibujo, así que todo lo que hice ese año fue un año de investigación de cómo crecían estas enredaderas, de cómo podía reproducirlas aquí en la ciudad. Estuve estudiando en el bosque las estrategias de crecimiento y de abarcar territorio de cada una de las especies que encontré y que quería usar para formar esta escultura. Este proyecto estuvo en su etapa de dibujo y de concepto, estuvo en espacios de discusión académica de estéticas decoloniales. También tuvo una interpretación sonora del mapa grande, donde los músicos lo leyeron como una partitura, atribuyendo, así como yo atribuía a cada planta un color y una línea, ellos atribuían un sonido, un instrumento. Esos primeros 4 años del proyecto consistieron en exponer en diversos espacios y proponer a diversas instituciones la idea de la enredadera. Entonces siempre hubo un gran archivo de fotos, de videos,
de dibujos y de mapas en donde especulaba cómo crecerían las enredaderas encima de la retícula. La retícula siempre fue pensada con el perfil de los cerros orientales, y ese perfil cambia según el sitio donde se propusiera la escultura. Y en el 2014, en la Fundación Odeón, hicimos con la curaduría de Jimena Gama una retrospectiva del proyecto, en donde estaban, digamos, los antecedentes y todas las propuestas que había habido alrededor. Como consecuencia directa de la exposición de Odeón, la Universidad Jorge Tadeo Lozano manifestó el interés en desarrollar la escultura, y estuvimos un tiempo buscando el espacio para hacerlo. Finalmente lo encontramos y el proyecto tuvo un desarrollo específico para ese lugar, la relación con los cerros orientales y con las necesidades del espacio que ahí encontramos. Diseñé la puesta en el lugar de la escultura junto a la plaza, articulada con la necesidad de espacio que tenían ellos para las bicicletas, con una plaza para los artistas, articulado con la Casa Toyota, que es donde hacen las tesis de artes los estudiantes de últimos semestres. Y fue una articulación con el espacio y con los usos del lugar y con la vista que hay de los cerros orientales desde ese sitio. Apareció la idea de la retícula, de la malla electrosoldada, que es lo que está al interior de las placas de concreto. Hay una razón pragmática para hacerlo, ¿no? Y es como la fortaleza y la sencillez de esta red. Es la manera que tiene el humano de apropiarse a los territorios es reticulándolo, haciéndolo cuadrícula. Así crecen las ciudades, así crecen los edificios, así crecen los sistemas humanos. A diferencia de los sistemas vegetales y sobre todo a diferencia del crecimiento de las enredaderas, que es un crecimiento de los intersticios, de las diagonales, de los vacíos, ¿no? La estrategia en general de las enredaderas es vidas cortas y muy rápidas. O sea, una enredadera crece en 3 años lo que un árbol ha crecido en 30 o en 50 años. Ellas no gastan energía en producir troncos de madera para alcanzar altura, sino que ellas se suben sobre los troncos que otras plantas han formado. Es un proyecto que no sé claramente cuándo nace ni cuándo termina, porque es una escultura viva. La escultura la terminamos de construir en 2015, de sembrar, y ahora empieza realmente lo que le corresponde a ella. Digamos, yo llevo 4 años con el concepto, con la idea, con los dibujos, con los mapas, y ahora es realmente el tiempo de la escultura de crecer. Decir que es una escultura me permite a mí defender el concepto de esto no es un jardín formalizante, sino es un lugar en donde las enredaderas y las plantas van a tener las relaciones reales que tienen en el bosque, las relaciones de competencia, de vida, de muerte, de etapas en que florecen, etapas en que no florecen. Yo no hago otra cosa diferente que haber cuidado de esas semillas y esas plantas unos años y haberlas puesto en un lugar en donde naturalmente hubieran estado hace mucho tiempo, y permitirles ser, ¿no? Dejarlas ser y permitir que también de una manera simbólica se apropien de esa retícula que es la manera de crecer de los humanos, se apropien y la invadan y encima de ella tengan sus relaciones vitales naturales.